El equipo de Argentinos por la Educación, tenemos la posibilidad de hablar con Leire Sáenz Guillén, que es analista de datos de Argentinos por la Educación y coautora de este informe. Leire, ¿cómo te va? Gracias por conversar un rato con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. ¿Me contás un poquito los alcances de esta investigación que llevaron adelante? Bueno, tal cual mencionás, este dato súper alarmante, ¿no? Que surge de un informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, en el cual vemos que en nuestro país actualmente chicos de tercer grado, o sea, chicos de 8 años, 1 de cada 2 no comprende un texto básico, ¿no? La mitad de los chicos de 8 años no comprende lo que lee. Y esto obviamente, imagínate, si ya a los 8 años empieza así, cuando vemos cómo sigue la trayectoria educativa, vemos que en el último año de la secundaria, solo 13 de cada 100 chicos llegan con la edad que tienen que llegar y con los conocimientos básicos de lengua y de matemática, ¿no? Se va profundizando, lo que no aprenden en los primeros años, se va profundizando y empeorando en el resto de la trayectoria. Yo hacía una comparación a lo que pasaba cuando yo estudiaba. ¿Qué es esperable, digamos? ¿A qué edad un chico tiene que sentarse, leer un texto y entender lo que está leyendo? Bien, lo importante acá son los primeros 3 años de la primaria, ¿no? Lo que sería el ciclo básico, primero, segundo y tercer grado. En tercer grado ya todos los chicos deberían tener el mismo nivel y todos deberían entender un texto básico, ¿no? Porque pensá que esto es un texto simple, ni siquiera después estamos, como bien vos decías, cuando vamos a otras materias, por ejemplo, vamos a la materia de matemática, que vemos que incluso los resultados son peores, ¿no? 7 de cada 10 chicos no llega al mínimo. Y cuando uno habla con los docentes del aula, te dicen, mirá, el chico no rinde bien matemática porque no comprende el enunciado, y como no comprende el enunciado del problema, ya ni siquiera podemos empezar a desarrollar las habilidades matemáticas. Es como un paso antes. Sabés que yo estaba pensando y daba ejemplos de materias donde tienen como un contenido de palabras, ¿no? Matemáticas son números, pero esto que vos estás planteando es importantísimo porque los chicos no terminan de aplicar los números porque cuando la parte de palabras que explican o enuncian un problema no lo llegan a entender. Entonces, ¿cómo van a entender las instrucciones de lo que tienen que hacer si no entienden las palabras que componen ese problema? Exactamente, es lo que decís, ¿no? Un paso antes, cuando leen el problema ya ni siquiera podemos pasar de ese estadio. Entonces acá la importancia es que antes en educación se creía que los problemas empezaban recién en la secundaria, y a partir de que nosotros vimos este dato de, bueno, está empezando todo mucho antes de lo que pensábamos, empezamos con toda esta campaña por la alfabetización inicial en el año 2023, también justamente, bueno, apuntemos, mucho de nuestro lema es lo que no se mide no se mejora. Ahora medimos y vimos que el problema empieza desde temprano, bueno, empecemos a apuntar estas políticas públicas, políticas educativas a los primeros años. Te hago preguntas sencillas. ¿Por qué pasa esto? ¿Y desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Cuándo empezó a fallar? Bien, acá hay un par de puntos, ¿no? Pero creo que uno principal es que en los últimos 15, 20 años en la Argentina se priorizó mucho lo que serían las políticas de integración en el aula, o sea, todo lo que son los indicadores de cantidad, es decir, la cobertura, que el chico esté en el aula. Efectivamente lo logramos en Argentina y actualmente entre un 90 y un 95% de los chicos en edad escolar se encuentran en el aula en nuestro país. Entonces se priorizó mucho ese tipo de políticas, lo cual, bueno, es positivo porque tenemos al chico en el aula y eso, en eso Argentina es pionero. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? Bueno, obviamente cuando un sistema integra más, lamentablemente es más laxo, ¿no? Porque para lograr integrar a tal cantidad de chicos, obviamente tenés que ser más laxo en el contenido, porque si uno es muy exigente, los chicos abandonan más, etcétera, ¿no? Y tenés menos chicos en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Como priorizamos mucho todo el tema de la integración, lamentablemente vino de la mano de este detrimento en los aprendizajes, ¿no? Que se ve desde antes de la pandemia, es una tendencia que viene cayendo ya desde hace varios años. Entonces, bueno, logramos que el chico esté en la escuela, pero a costa de los aprendizajes. Y ahora un poco nuestro lema es esto, ¿no? De volvamos a recuperar los aprendizajes, porque si no pasa que el chico a los 17 años termina la escuela, bueno, y lo logramos mantener hasta los 17 años en un sistema, pero cuando termina sin herramientas para seguir ya sea a un nivel superior, terciario, o acceder a un trabajo de calidad. Y acá te pongo un número que para mí es súper llamativo, que es que en el último año de la secundaria, a los chicos en las pruebas a aprender se les pregunta qué quieren hacer inmediatamente una vez que terminen la escuela. Y acá un 95% de los chicos de los sectores más favorecidos te dice que quiere seguir estudiando, ya sea a un nivel superior, terciario, universitario. Y de los chicos más vulnerables, un 75%. O sea, números muy altos independientemente del sector social. ¿Qué es lo que vemos en la realidad? O sea, expectativa versus realidad. De este 95% que quería seguir estudiando, únicamente un 50% lo logra.
y del 75% más vulnerable que quería aspirar a seguir estudiando, únicamente un 20% lo logra. Entonces, esta gran brecha entre expectativa y realidad, que obviamente se da por esta trayectoria que hablábamos, ¿no? Ya a los 8 años, la mitad no comprende lo que lee, último año de la secundaria, 13 de cada 100 nomás llegan con los conocimientos básicos. Entonces, al final el chico sale del sistema sin las herramientas para poder después continuar, ya sea con un estudio o con un trabajo de calidad. Entonces, es importante volver a... Me impacta ese último dato que diste. No es que 13 de cada 100 se destacan, 13 de cada 100 aprueban con lo justo. Exactamente. A los 17 años, solo 13 de 100 tienen el básico en lengua y matemática, según las pruebas a aprender, que son estas pruebas que se toman desde el Ministerio de Educación. Entonces, solo 13 de cada 100. Entonces, obviamente, es este número que se viene profundizando y principalmente se profundiza porque los chicos no lograron tener las bases desde el principio, ¿no? Lo que uno no aprende en los primeros años es muy difícil de recuperar ya después. Entonces, sí. Perdóname, termina, por favor. No, que un poco a mano de esto que te mencionaba de la campaña de alfabetización, que creo que un logro que va hacia este sentido, es que el año pasado, en julio del 2024, también a raíz un poco de empujar esta urgencia por la alfabetización inicial, los 24 gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se pusieron de acuerdo por primera vez y sacaron cada uno un plan de alfabetización. Tenemos 24 planes de alfabetización provinciales y un plan nacional de alfabetización desde julio del año pasado, lo cual, es un paso hacia esto, ¿no? A intentar cambiar esta brecha de aprendizaje que empieza desde tan temprano. Claro. Tengo una sola pregunta, estoy sobre las noticias, pero quiero preguntarte, es la primera que se me ocurre preguntar esto. Estamos hablando de esta especie de emparejar para abajo, esta cantidad de gente, 1 de cada 2 no entiende, 13 de cada 100 cumplen los objetivos básicos. Históricamente siempre hay un grupo que se destaca. Por lo que sea, se destacan estos pibes del 10, del 9, del 10, del 9, que parece que no necesitan demasiado para destacarse. Al emparejar para abajo, ¿se mantiene ese grupo de chicos que siguen rindiendo con excelencia o cada vez es más chico ese grupo y el rendimiento es menor? Bueno, este es un gran punto y la respuesta rápida es que cada vez es menor, porque nosotros, tal cual mencionás, hay un gran factor que afecta al aprendizaje, que es básicamente el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, antes uno veía, los sectores más favorecidos rinden bien, ¿no? Y rinden por encima y rinden, muy por encima del promedio del país. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Cuando nos comparamos con la región, vemos que el sector favorecido de Argentina es de los más ricos de la región. En particular somos el segundo sector, nuestro sector favorecido es el segundo más rico de la región de Latinoamérica, y sin embargo somos el último que rinde, ¿no? Cuando nos comparamos con Chile, con Uruguay, con Brasil, con todos los países, con Perú, con los países vecinos, están todos los sectores rindiendo por encima nuestro, incluso en esta brecha socioeconómica que te menciono, nuestro grupo pareciera el de los más favorecidos y sin embargo los últimos en términos de aprendizaje. Entonces ya no es un tema tampoco del nivel socioeconómico, sino que pareciera que está yendo más allá de eso, ¿no? Es algo más estructural. No sé si decirte gracias por toda esta información. Gracias por compartirlo, gracias por el trabajo que se toman ustedes. Es un diagnóstico, esperemos que en algún momento, porque estos diagnósticos hace mucho que están dando vueltas y cada vez es más problemático y es más dramático, y da la sensación de que está el diagnóstico arriba de la mesa y los que tienen que tomar decisiones miran y dicen, uy, qué cagada, y no pasa nada, y año a año la situación es más compleja, y estamos hablando de chicos. Estamos condenando a los chicos a tener un futuro limitado, los estamos condenando a cada vez tener menos acceso a trabajos o capacitarse para cada vez menos trabajos o condenarlos a trabajos cada vez más simples, más básicos. Eso es lo que pasa cuando estamos preocupados por la educación. No es solamente, pasan fácil y esto, sino que estos chicos que están estudiando en el momento de trabajar van a tener muy pocas posibilidades de trabajar y esos trabajos le van a dar cada vez menos posibilidades de progresar. De eso hablamos cuando hablamos de estos problemas tremendos de la educación. Leire, gracias. Totalmente. No, gracias a ustedes por la invitación. Y permitime sumar una cosita respecto a esto que decís de las políticas, que es lo que todos queremos. Bueno, como el año pasado surgieron estos 24 planes provinciales y el plan nacional, ahora a nuestro lado de Argentinos por la Educación estamos monitoreando, ¿no?, el avance de estos planes. Estamos monitoreando si realmente hay cambios. También las provincias se están evaluando. Entonces,
esperemos a ver los resultados y bueno, que ojalá se pueda revertir esta situación. Y gracias por el espacio. A vos, Leire Sáenz Guillén, analista de datos de Argentinos por la Educación y coautora de este informe.